8 de la mañana y se cumplió un aniversario, el 10º aniversario de la muerte de Nisman, un 18 de febrero de enero. Hace 10 años se conocía la muerte del fiscal que estaba a punto de acudir al Congreso para denunciar nada menos que a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser cómplice del gobierno de Irán para encubrir el atentado a la AMIA. En un estado de conmoción por lo que se venía al día siguiente, bueno, se produce una noticia que genera mucha mayor conmoción todavía, que era la muerte de Nisman en la víspera de su presentación ante el Congreso Nacional. Desde entonces, la sociedad o la política ha quedado dividida en dos aguas muy claras: aquellos que aseguran que a Nisman lo mataron y los que creen que Nisman se suicidó. Y en esas dos vertientes se ha movido la justicia también, muy al son de los distintos momentos políticos, yendo en una dirección y en otra. Hugo Alconadamón es periodista especializado en temas judiciales y de investigación. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Buen día, María, y buen día, equipo. Gusto saludarlos. Gracias. Bueno, el fin de semana, ¿no? Patricia Bullrich ratificando que acá lo que hubo es un asesinato y que ahora falta dar con los responsables, los asesinos. Y Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, diciendo: paren de inventar, esto siempre fue un suicidio, ¿no? Un poco en las dos posturas en las que se han cristalizado el debate político en estos 10 años. Ahora, la justicia también fue y vino, Hugo, en esta materia. Sí, hoy, vamos a definirlo así para los oyentes, hoy la justicia considera que esto se trató de un asesinato, que aquí hubo al menos 2 personas que ingresaron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo al departamento de Alberto Nisman en Puerto Madero, que uno lo sujetó, que lo drogaron con ketamina y que le pegaron un tiro. Esta es la posición oficial hoy de la justicia. Pero como vos bien decís, del fiscal Tayano, ¿no? Y sí, además esto lo ha definido la Cámara Federal, esto se ha mantenido firme, esta es la hipótesis en firme hoy. El punto es, como vos bien decís, que tanto la justicia como la clase política ha ido fluctuando, y podemos recordar incluso la posición de la propia Cristina Fernández de Kirchner, que pasó de decir que era un homicidio a 48 horas después decir que era un suicidio, y en el medio utilizaron esas frases icónicas que quedaron en la historia reciente argentina, que era: no tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Te acordás? Y a partir de ahí empezó a hablar. Con todo el empaste de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque todo esto está muy atravesado por los servicios de inteligencia, por la cercanía que en su momento había tenido investigando la AMIA Nisman con Estiuso, el hombre fuerte de los servicios de inteligencia, el hecho de el enchastre que hicieron en el departamento de Nisman en las horas siguientes, la presencia de Milani. Déjame frenar ahí. Sí. Ese es un punto clave, que es tal el enchastre y tan mal lo que se hizo en las primeras 12 horas adentro de ese departamento, que es el ejemplo, pero icónico, de cómo hacer todo mal. Todo mal. Te voy a dar solamente 3 puntos para que los oyentes grafiquen. Número 1, hubo 88 personas como mínimo en ese departamento dando vueltas en las horas que siguieron a la aparición de Nisman muerto. Número 1. Número 2. Los peritos, María, levantaron 35 huellas dactilares distintas, es decir, de personas distintas, pero ¿sabes qué, María? Ninguna de Alberto Nisman. Una de dos: o Alberto Nisman se movía en su departamento con guantecitos, sí. O 2, lo hiciste horrible la recopilación de huellas dactilares, o 3, alguien limpió todo el departamento y después vinieron los vikingos y desembargaron todo. No usaron guantes. María, no hubo nadie que llevara un termómetro al departamento. Y vos decís, ¿para qué? Porque vos necesitas el termómetro para tomar la temperatura del cuerpo más del ambiente donde encontraron el cuerpo, y a partir de ahí vos podés considerar o calcular a qué hora falleció. Con lo cual ni siquiera sabemos con certeza a qué hora murió Alberto Nisman. Ahora, Hugo, entonces, todo esto, digamos, no es como que, dada la falta de pruebas bien custodiadas, lo que pasó en el lugar, etcétera, genera también el ambiente para que cada uno ratifique sus creencias preestablecidas, que también tienen que ver muchas veces con conveniencias políticas, ¿no? O lo mataron o se suicidó.
Pero también las pericias hubo, porque la justicia, digo, hubo 2 primeras pericias que dijeron que se había matado y después aparece una pericia de gendarmería que tengo entendido que no se dedicaba a hacer este tipo de pericias hasta que se la pide Patricia Bullrich en la gestión de Macri, y toda esta nueva, digamos, vertiente dentro de la justicia está en base a esa última pericia de gendarmería. Lo que tenemos es, por un lado, cuerpo médico forense y un cuerpo especializado de la Policía Federal que llegaron a la conclusión de que aquí no habrían intervenido terceras personas y que daría la sensación de que esto iba por el lado del suicidio. Y luego hay otro equipo desarrollado por Gendarmería que llegó a la conclusión, que es la que abraza hoy la justicia y es la posición firme de la justicia hoy, que es que acá, lo que decía antes, intervinieron 2 personas como mínimo, que lo drogaron y luego. Claro. Y en definitiva, María, es esto que vos decís. En este recorrido, hoy tenemos, si se quiere, como una suerte de mamushkas. Debo tener la investigación sobre el atentado a la AMIA, la investigación sobre cómo se encubrió el atentado a la AMIA. Ahí ya estaba metido Nisman, que a su vez hace una denuncia por pacto con Irán. Y después tenés la investigación sobre el asesinato de Nisman, y ahora tenés la investigación sobre cómo se encubrió lo que ocurrió adentro del departamento de Nisman. Entonces, una investigación atada o dentro de la otra, sí. Y llevamos, ¿cuánto, María? 20 años dando vuelta, 30 años. 30 del atentado a la AMIA, 10 de la muerte de Nisman y una cosa sobre otra, ¿no? Porque la teoría... Déjame, si querés, cerrar con esto, María, y no descartemos, por cómo está configurada la situación, que sea muy difícil determinar, en definitiva, qué ocurrió en el departamento de Nisman, si en efecto fue asesinado, quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron los autores intelectuales, y que vos y yo, si este programa continúe, hablemos de nuevo en 5 años, cuando se cumplan los 15 años de la muerte de Alberto Nisman, y podamos repetir, incluso grabar este audio, y volverlo a pasar dentro de 5 años, que va a ser lo mismo, sin resolución, sin definición. Bueno, sí, lo que pasa es que es una situación en la que las creencias de cada quien están muy por encima de las evidencias y sobre todo, nada, con el manoseo que hubo de las evidencias, con la interna de inteligencia detrás. Recordemos que todo esto era Cristina Fernández de Kirchner, como no se puede avanzar con un juicio en ausencia en la Argentina y los señalados del atentado a la AMIA tienen origen iraní, algunos de ellos ocupando cargos en el gobierno iraní. En un momento Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, para poder avanzar con esto, avanzo con un pacto con Irán. En aquel momento le dijeron, no, lejos de estar queriendo avanzar con el pacto con Irán para poder tomar testimonio, vos estás siendo cómplice de un acuerdo con un gobierno terrorista que lo único que va a hacer es encubrir a los responsables. Y ahí arranca esta discusión, ¿no? Y Nisman, que había trabajado muy cercano a este uso y al gobierno de Néstor Kirchner, de repente termina enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner y en una situación diciendo que iba a ir al día siguiente a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, de cómplice. Yo me acuerdo de la conmoción y aparece esa noche muerto en su departamento, ¿no? Y 10 años más tarde no hemos avanzado casi nada. Déjame cerrar con este punto. Si en el momento en el cual un fiscal federal acusa de traición a la patria, el delito más grave e infamante del Código Penal, a la presidenta constitucional en ejercicio, y va a ir a declarar o exponer su posición ante el Congreso de la República Argentina, con lo cual estás abordando una investigación de gravedad institucional absoluta. Si había alguien que tenía que ser custodiado durante esas 24, 48 horas, durante ese fin de semana, era ese fiscal, Alberto Nisman. Y vos y yo, que fuimos corresponsales en Estados Unidos, sabemos que cuando, por ejemplo, el FBI te custodia, vos no podés ni siquiera ir al baño solo. Tenés que ir al baño y sentarte en el inodoro con alguien que te mira. Además estaba en el interés de la propia Cristina Fernández de Kirchner, en todo caso, custodiarlo de tal manera que, ¿no? Porque si ella iba a ser la principal perjudicada, que yo creo que lo fue, con la muerte de Nisman en aquel momento, políticamente. Entonces, en ese contexto en el cual Alberto Nisman debió ser la persona más custodiada de la Argentina, lo dejaron libre durante al menos 12 horas. Sí, y después apareció Milani haciéndose enchastre en el departamento de Puerto Madero, ¿no? Sergio Berni fue. Berni, tenés razón, yo digo Milani, pero estaba Milani en la CIDE, ¿no? Secretario de Seguridad, exacto. Estaba en la CIDE, estaba todavía era Berni, dando vueltas
con Paco Larcher, y estaba Ahí. Milani, que todo el mundo lo señalaba como el hombre que había montado una CIDE paralela, pero el que fue al departamento y estuvo Sí. incluso conversando con la Era fiscal Bernie, tenés razón. Fein, fue Sergio Berni. Una cosa voy a decir por último. Vi el reportaje que le hicieron, que le hizo Diego Leuco a Yara y a Kiara Nisman, las hijas del fiscal. En su momento se supo mucho de la mayor, porque justamente cuando corta, él interrumpe un viaje que estaba haciendo por Europa para celebrar los 15 años de la hija y viene a Buenos Aires para presentar la denuncia. Pero me quedé pensando, más allá de lo que cada uno piense del caso y demás, que realmente Arroyo Salgado, la mamá, que es una jueza federal, debe haber enfrentado una situación, quedó sola, ya estaban separados, pero digamos, con una hija de 15 y una hija de 8 años, y se ve que hizo un gran trabajo ella acompañando a estas chicas, porque uno las ve, obviamente, muy conmovidas, muy convencidas de que al padre lo mataron, pero unas pibas que se ve que están, digo, una de ellas es arquitecta, vive en Estados Unidos, estaba saliendo de Washington, la más chica contaba que se abrazó mucho al hockey y demás, pero se ve que estuvieron muy acompañadas y con mucho, rodeadas de mucho cariño y muy apoyadas entre ellas y seguramente con la madre de estas chicas. A mí, por ahí, no sé, tengo hijas mujeres, me conmovió desde ese punto de vista el reportaje. Es que han pasado una situación, sea lo que haya pasado con el padre, el impacto emocional para esas chicas, que si no tienen un buen soporte afectivo, es brutal. Sí, se las ve, digamos, a pesar de las circunstancias, se las ve muy unidas y muy fuertes. Bueno, gracias, Hugo. Que tengan buen día, equipo. Hasta luego. ¿Te tentaste de algo rico y dulce? Las mejores tortas, bocaditos y cajas de degustación están en Despiértate Carola. Despiértate y seguí